Revelado, el inesperado viaje de una mujer extraordinaria que transformará tu vida para siempre. En un barrio humilde de Bogotá, el sonido de la computadora de Alejandra se mezcla con el aroma del café, su refugio diario. Trabajadora incansable, como asistente administrativa en una pequeña firma de abogados, lleva a cuestas el pesado equipaje de una vida que no eligió, llena de retos y sueños inalcanzables. La vida la ha moldeado, convirtiéndola en una madre fuerte y decidida, pero también en una mujer marcada por la lucha constante. En su corazón, una voz susurra insistentemente que merece más, que existe un mundo más allá de las limitaciones de su día a día. Ese día, mientras revisa un antiguo expediente en el archivo, un hallazgo inesperado cambia el rumbo de su vida. El archivo revela la verdad sobre su abuelo, un científico cuyos logros fueron usurpados por un colega envidioso. Con cada palabra que lee, la indignación crece dentro de ella. La rabia se apodera, pero también la determinación. ¿Cómo es posible que el legado de su abuelo, su sacrificio y dedicación, hable de él en un susurro, mientras la traición sigue gritando? En un instante, sus sueños se redefinen. Ya no es solo su propia vida en juego, sino el honor de su familia que ha estado en sombra por demasiado tiempo. El dilema la consume. Mirar a su abuela, quien siempre ha defendido la memoria de su esposo, y confrontar la realidad de que su búsqueda puede desestabilizar su paz familiar, es desgarrador. Siente el peso de su decisión en cada fibra de su ser, atrapada entre el hambre de justicia y el miedo al conflicto. ¿Qué derecho tiene a perseguir su ambición si eso significa poner en riesgo la estabilidad de quienes aman? A medida que avanza el día, la presión se vuelve asfixiante. La voz de su madre resuena en su mente, advirtiéndole sobre las complicaciones que podría enfrentar. La lucha por justicia ahora se siente como un camino empedrado lleno de incertidumbre. Nunca antes había sentido tal peso sobre sus hombros. La voz del viejo profesor de la universidad, quien siempre apreció su talento, resuena en su mente. Alejandra, el conocimiento no se queda atrás de la indiferencia. La verdad es un faro. Esa cita la hace tambalear, empujándola a un callejón sin salida entre el deseo de reconocer su grandeza y el temor de cuestionar una lealtad familiar. Su mente acelera, llena de imágenes de su hija, que la observa con ojos inocentes. ¿Qué mensaje le está enviando? ¿Acaso arriesgarse a perder su paz es menos doloroso que dejar que la historia continúe en su silencio? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campaneta y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un like, háganme saber que está todo bien. Realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión sube al recordar el encuentro inevitable con el hombre que traicionó a su abuelo. La ansiedad la invade mientras imagina la conversación. ¿Está lista para enfrentar a quien le robó el legado familiar? Su respiración se vuelve irregular y su mente es un torbellino de pensamientos contradictorios. ¿Podrá ella, una madre soltera luchando por construir un futuro, soportar la presión de sembrar la verdad en un mundo donde el silencio ha sido el abrigo? Alejandra se encuentra al borde de una revelación y un futuro incierto se cierne sobre ella. Cada paso que da hacia la reunión la acerca al momento de la verdad. Su corazón late en un ritmo frenético mientras se prepara para hacer justicia. ¿Logrará enfrentar sus miedos y permitir que su voz se escuche por el legado perdido de su abuelo? Las sombras del pasado seguirán acechándola, pero ¿podrá finalmente poner fin a su historia de silencio? La lucha apenas comienza, y cada latido de su ser grita una pregunta que está a punto de desatar una tormenta de cambio. El día del encuentro llegó. Alejandra se miró en el espejo del baño, observando los círculos oscuros bajo sus ojos que delataban las noches sin dormir.
La decisión de confrontar a quien había traicionado a su abuelo era más que una simple reivindicación familiar. Era una lucha interna que había cultivado durante años sin darse cuenta. En su mente, la imagen de su hija sonriendo le recordaba la razón por la cual estaba dispuesta a arriesgarlo todo. El legado de su abuelo debía ser restaurado, no solo por él, sino por el futuro que quería construir para su niña. Mientras se ajustaba la blusa, sintió un nudo en el estómago. Cada vez que pensaba en el hombre que iba a enfrentar, una mezcla de ira y miedo la abrumaba. ¿Cómo sería hablarle a alguien que había oscurecido el nombre de su familia? ¿A alguien cuya ambición lo había llevado a destruir una vida en busca de reconocimiento? Sin embargo, a medida que la imagen de su abuelo se cristalizaba en su mente, comprendió que este era el momento crucial para afirmar su voz. El trayecto al encuentro fue un laberinto de pensamientos, donde cada semáforo en rojo parecía burlarse de su nerviosismo. Cada parada era un recordatorio de que no había marcha atrás. La cita estaba programada en una cafetería, un lugar neutral donde las palabras fluirían como el café. Al entrar, su mirada se posó en el hombre que una vez fue un símbolo de poder y éxito en el mundo académico. Su presencia aún emanaba una confianza arrogante, como si el tiempo lo hubiese premiado en lugar de castigarlo. Los dos se sentaron frente a frente, el ambiente cargado de tensión. Sus corazones latían acompasados, pero con ritmos muy diferentes. «Agradezco que haya venido», empezó él, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Alejandra se sintió como si el tiempo se detuviera. Era su oportunidad de hablar, de exponer su verdad. Sin embargo, observar cómo su abuelo había sido ignorado en la historia la llenó de una mezcla de tristeza y enojo que necesitaba canalizar. «Vine aquí para hablar de mi abuelo», llevó la conversación al punto central, como si lanzara un dardo directo al corazón del hombre. La respuesta que esperaba no llegó, lo que solo aumentó su determinación. «¿Tu abuelo? Un nombre olvidado en los pasillos de la ciencia. ¿Quién se preocupa realmente por ello?». La desprecio en su voz le hizo hervir la sangre. Alejandra sintió que la rabia surgía en su interior, una chispa que parecía avivarse con cada palabra. Él no es un nombre olvidado, era un genio cuya contribución fue robada. Su legado sigue vivo, y hoy estoy aquí para recuperar lo que le pertenece. La conversación se tornó en un juego de ajedrez, donde cada uno calculaba sus movimientos mientras las palabras se convertían en espadas. Pero era Alejandra quien, armada con sus descubrimientos, empezó a desmantelar las justificaciones de su interlocutor. En medio de la discusión, floreció en ella una habilidad latente, la de persuadir, la de denunciar. La voz del miedo se silenciaba, dejando paso a la defensora de la verdad. El café que alguna vez pareciera un simple lugar, se convirtió en su escenario. Mientras sentía que la soga del conflicto se desataba, se dio cuenta de que no solo se trataba de su abuelo, sino de su propia reivindicación. La justicia era un camino cada vez más claro hacia adelante. Pero cuando él finalmente alzó la voz, cambiando su tono a uno más amenazante, una ola de inquietud la atravesó. «No deberías estar aquí, Alejandra. Hay cosas que es mejor no remover». Sus palabras tenían un filo cortante que atravesaba su confianza. El corazón de Alejandra se detuvo en seco. Aquel comentario no solo era un recordatorio de la amenaza que se cernía sobre ella, sino de que la lucha por la verdad también podía traer consigo consecuencias inesperadas. ¿Estaba lista para enfrentarlas? El futuro parecía incierto, pero una certeza la invadía. Su legado no podría permanecer silenciado. La lucha por la verdad había comenzado, y cada segundo que pasaba la acercaba más a un desenlace que cambiaría su vida para siempre, así como el legado de su abuelo. En ese instante de introspección, una pregunta retumbó en su mente. ¿Qué pasaría si al destapar esta verdad se destruyeran no solo los cimientos de una persona, sino su propia existencia familiar? La batalla apenas empezaba, y el silencio ya no sería su refugio. La tensión en la cafetería se palpaba,
y a pesar de su determinación, Alejandra sintió que el aire se hacía denso. Las palabras amenazantes del hombre resonaban en su mente, una advertencia que la desafiaba a dar el siguiente paso. En lugar de retroceder, el fuego que ardía en su interior se avivó. Esta confrontación era más que el intento de recuperar el nombre de su abuelo. Representaba su transformación personal. A medida que el diálogo continuaba, Alejandra tomó conciencia de que cada respuesta que daba no solo buscaba defensa, sino también asertividad. Su voz había ganado potencia y sus argumentos se volvían cada vez más claros. Comprendía que ahora tenía la oportunidad de convertir su dolor en acción, de utilizar su historia para confrontar los temores que habían anidado en su vida durante tanto tiempo. «No me asustas», afirmó, encontrando una fortaleza que no sabía que poseía. El hombre, que una vez la había intimidado, parecía ahora un gigante de barro. Su mirada desafiante perdió un poco de su poder, y Alejandra se sintió como si hubiera dado un paso más allá de sus propios límites, abriendo un nuevo camino hacia el autodescubrimiento. Su mente comenzó a estructurar un plan basado en lo que había aprendido sobre la corrupción de la verdad y la manipulación de la historia. El conocimiento que había recopilado acerca del despreciado legado de su abuelo se convirtió en un arsenal que podía usar para desmantelar los muros de su adversario. Cada referencia, cada descubrimiento científico se volvían mantras en su mente, llenándola de confianza. A medida que se adentraba en sus explicaciones sobre las aportaciones de su abuelo, notó un cambio sutil en la atmósfera. El hombre, lejos de estar inquebrantable, comenzaba a tambalearse ante el peso de las evidencias que ella presentaba. Alejandra se sintió invadida por un sentido renovado de propósito. Sabía que sus esfuerzos no eran en vano, y su voz resonaba ya no solo en el espacio físico, sino en su interior. Sin embargo, el enfrentamiento también sirvió como espejo de sus miedos ocultos. Reflexionó sobre cómo, en su vida personal, había dejado que otros decidieran su valor, permitiendo que sus inseguridades la mantuvieran alejada de sus verdaderas aspiraciones. Ahora, en lugar de huir, se negaba a permitir que su historia quedara sepultada en las sombras. Se dio cuenta de que su lucha no solo implicaba defender el legado de su abuelo, sino también redescubrir su propia identidad, una que había estado oculta bajo la presión de las expectativas ajenas. La conversación tomó un rumbo inesperado cuando, tras un descuido, el hombre reveló una información que Alejandra no había anticipado. «Si sigues indagando, no vivirás para contarlo», dijo, sus ojos reflejando una burla que la heló. Con esa revelación, la realidad de su situación le golpeó con fuerza. Enterarse de la naturaleza de los secretos que había estado desenterrando era un juego peligroso. El tiempo pareció detenerse mientras su mente corría en varias direcciones. ¿Estaba realmente dispuesta a arriesgar su vida y la de su hija por la búsqueda de la verdad? Pero Alejandra entendió que el verdadero peligro residía en no actuar, en permanecer en la sombra donde su abuelo había sido olvidado. Para vencer sus miedos, debía confrontar el temor. El riesgo de perder algo más que su propio bienestar. El riesgo de conservar el silencio que había rodeado su familia durante demasiado tiempo. Con este nuevo sentido de urgencia, formuló una estrategia en su mente. Había herramientas a su disposición, aliados que no sabía que tenía, y nuevas alianzas estaban a su alcance. La lucha ahora era más que un deber, era su camino hacia la autolibertad. Mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, dejando un rastro rojizo al cielo, una contundente decisión emergió en ella. No huiré más, es hora de luchar. Alejandra se sentía invencible mientras se levantaba de la mesa, dispuesta a arriesgarlo todo. El próximo paso no solo definiría su vida, sino que podría revolucionar la historia de su familia. Pero la pregunta seguía intacta en su mente. ¿Quién estaba realmente dispuesto a destruir sus cimientos para proteger un secreto tan oscuro? Con un último vistazo a su adversario, se despidió sin mirar atrás, lista para descubrir qué nuevas verdades aguardaban en la incertidumbre. La batalla apenas comenzaba, y esta era solo la primera de muchas confrontaciones en su lucha por la justicia y su propia identidad.
La revelación inminente se acercaba, y Alejandra debía prepararse para lo que vendría, sabiendo que lo que estaba en juego era más que un simple nombre. La brisa fresca de la tarde le acarició el rostro mientras Alejandra caminaba hacia su casa. La adrenalina de la confrontación anterior aún pulsaba en sus venas, dándole fuerza pero también dejando un regusto amargo de miedo. Sabía que había cruzado un umbral. La determinación que había sentido en la cafetería ahora debía canalizarse en acciones concretas. Mientras recorría la acera, su mente comenzó a ordenar los fragmentos dispersos de su estrategia. La información que había desenterrado sobre su abuelo necesitaba ser documentada. No podía permitirse el lujo de dejar que su legado siguiera enterrado bajo la manipulación ajena. Cada descubrimiento debía ser armado como piezas de un rompecabezas que revelaría la historia oculta de su familia. Al llegar a casa, se sentó en su escritorio, el rincón que había sido testigo de sus dudas y frustraciones. Los libros de historia y documentos familiares están esparcidos por todo el lugar, un caos necesario que ahora servía a su propósito. Comenzó a escribir frenéticamente. Cada palabra se sentía como un ladrillo en la construcción de su nueva identidad. Reflexionó sobre el sacrificio de su abuelo y cómo había sido borrado de la memoria colectiva. Su legado debía restablecerse. Mientras revisaba las notas, algo la detuvo. Un viejo diario que había pertenecido a su abuelo la miraba desde una esquina. La curiosidad la impulsó a abrirlo. Las páginas amarillentas contenían no solo recuerdos, sino también hiel de traición y revelaciones impactantes. Era un registro de su lucha contra la opresión, una crónica de sus miedos y sueños. Tantas veces había buscado un propósito ajeno y ahora descubría una herencia que latía en sus propias venas. Las palabras de su abuelo resonaban en ella. No temas a la oscuridad, porque es ahí donde reside la verdad. Alejandra se sintió invocada por ese legado. Su historia personal se entrelazaba con la lucha de un hombre que había enfrentado adversidades y había rechazado el silencio. La responsabilidad que recaía sobre sus hombros se convirtió en un faro de luz. Se propuso investigar a fondo, acercarse a aquellos que habían sido aliados de su abuelo. Había momentos en los que el miedo acechaba sus pensamientos, cuestionando si realmente cada decisión podría desenterrar un escándalo monumental. Pero esa incertidumbre la empujaba hacia adelante en lugar de congelarla. Sabía que debía encontrar respuestas. Al día siguiente se organizó y preparó una lista de contactos. Comenzó a enviar emails, mensajes y cualquier tipo de comunicación que la acercara a la verdad. Sabía que cada palabra que intercambiara podría ser un paso hacia la libertad, un acto de resistencia. Su determinación fluyó en cada línea que escribía. Pero a medida que la red de contactos se iba tejiendo, los golpes de la realidad comenzaron a hacerse más palpables. Un email llegó que contenía una direccionalidad inesperada, una advertencia de alguien que conocía los oscuros secretos del pasado. Ten cuidado, Alejandra. Algunos secretos no deben ser revelados. Esa advertencia la lanzó de nuevo a la inquietud. El peligro no se limitaba solo a las palabras de su adversario, sino que estaba mucho más cerca de lo que podía imaginar. A pesar del estremecimiento que recorrió su cuerpo, no podía rendirse. Este viaje hacia su verdad estaba enraizado en más que el simple deseo de reivindicación. Era un acto de coraje que la transformaría. Una fuerza interior la impulsó, el deseo de que su hija creciera en un mundo donde la justicia prevaleciera. La determinación de Alejandra no se detendría ante las amenazas. Tenía una misión y más que nunca sentía que estaba al borde de un cambio monumental. Mientras se preparaba para su próxima reunión con un antiguo compañero de su abuelo que estaba dispuesto a hablar, la vida de su familia pendía de un hilo delicado. La verdad estaba cerca, pero también los peligros escondidos. Con el corazón latiendo con intensidad, Alejandra se sintió lista para enfrentar lo que viniera, bien armada con su valentía y la historia que había desenterrado. Pero en su interior, la pregunta latía con fuerza. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por conocer la verdad? En el horizonte se vislumbraba una revelación que podría cambiarlo todo, y no había vuelta atrás.
Mientras la niebla del amanecer comenzaba a disiparse, Alejandra se encontraba frente a un espejo, evaluando a la mujer que la miraba desde el otro lado. Había pasado la noche en vela, planificando cada detalle de su próximo movimiento. Las marcas de cansancio surcaban su rostro, pero había en su mirada una lucidez intensa, un brillo que había emergido de la oscuridad. Sabía que la búsqueda de su verdad ocupaba un lugar fundamental no solo en su vida, sino también en su legado. Como madre, con una lista de preguntas bien organizadas y los documentos de su abuelo bien sujetos en su carpeta, salió de casa con la determinación grabada en su pecho. La mañana fresca le brindó un respiro de ánimo, recordándole que cada pequeño avance era un paso hacia su meta. Tenía que encarar sus temores, porque a cada instante corría el riesgo de perderse en el laberinto de su historia familiar. Pero el impulso para descubrir la verdad era más fuerte que cualquier sombra que pudiera interponerse en su camino. Su primer destino fue la casa de Ricardo, el viejo amigo de su abuelo. Había obtenido su contacto de una carta amarilla que también había encontrado entre los papeles de su abuelo. Nunca había escuchado de él antes, lo que añadía un elemento de incertidumbre a su misión. Mientras esperó frente a la puerta, cuestiones intrusivas la asaltaron. ¿Realmente podría confiar en un extraño que había sido parte de un pasado tan complicado? Sin embargo, comprendió que no había otra opción. Al entrar, se encontró con un ambiente cargado de historia. Las paredes estaban cubiertas de retratos que hablaban de un legado, tal como el que buscaba revivir. Ricardo era un hombre de edad avanzada, con ojos que parecían conocer más de lo que dejaba entrever. Sin titubeo, Alejandra le presentó su propósito. A medida que hablaban, notó que él también había cargado el peso de su abuelo, conservando su memoria con un fervor que a ella le parecía admirable. La conversación fluía, cada anécdota de Ricardo revelando detalles sobre la vida de su abuelo que nunca había imaginado. Sin embargo, no eran solo historias de gloria, también había momentos de desesperación y luchas éticas que hacían temblar la estructura de su admiración. Parecía que su abuelo había cometido errores, decisiones que lo habían llevado a ser visto como un traidor por algunos. Alejandra lo escuchaba, cada revelación empujando su proceso interno hacia una comprensión más profunda de la complejidad humana. Una inquietud creció dentro de ella. La visión de su abuelo como un héroe comenzó a resquebrajarse, desafiándola a enfrentar la realidad de que la verdad era multifacética. ¿Acaso su búsqueda de justicia se comprometía al obligar a otros a confrontar los aspectos menos brillantes de su legado familiar? Esa reflexión la llevó a cuestionar hasta dónde estaba dispuesta a llegar por la verdad. A veces el conocimiento podía ser tan pesado como el silencio. Finalmente, Ricardo reveló un detalle crucial. Su abuelo había guardado un secreto doloroso que podía cambiar la narrativa que Alejandra había construido hasta el momento. Le entregó una vieja caja, una herencia en sí misma, que estaba llena de objetos que traían consigo el eco del pasado. Alejandra sintió una mezcla de miedo y curiosidad. Durante un instante, deseó no haber comenzado este viaje. Mientras regresaba a casa, su mente daba vueltas tratando de entender el impacto de lo revelado. Su camino hacia la verdad ya no era claro, se dibujaba en sombras y matices. Para encontrar alguna respuesta, debía abrir la caja y descubrir qué secretos atesoraba. Sabía que lo que encontraría difícilmente podría ser ignorado, y su vida nunca volvería a ser la misma. Con una mezcla de anticipación y temor, se sintió lista para desentrañar los misterios que le aguardaban. Aún así, un dilema moral surgía en su mente. ¿Podría manejar la verdad que enfrentaba? La vida de su abuelo estaba en juego, así como su propia identidad. Mientras se preparaba para abrir la caja, una pregunta fundamental la desvelaba. ¿Podría perdonar lo inconfesable? Con la caja en su regazo, Alejandra se sentó en el borde de su cama, buscando la serenidad que se negaba a llegar. Cada pequeño rasguño y cada interrupción de la superficie de la caja parecían contar una historia. Pero su mano se detuvo, temerosa, cuando recordó el peso de las verdades ocultas que podría encontrar. ¿Qué pasos estaban dispuestos a dar ante lo inconfesable?
Respiró hondo, cerrando los ojos por un momento, intentando dar sentido a su creciente ansiedad. Siento que lo que había ido revelando acerca de su abuelo no solo la despojaría de mitos, sino que también podría redefinir su propia identidad. Nos vemos atrapados entre las expectativas y los secretos, pensó. Se levantó de la cama y buscó un lugar en la casa donde se sintiera más cómoda. Distantemente consciente de que un silencio sepulcral a su alrededor hacía eco de su propio alboroto interno. Finalmente, decidió colocar la caja en su escritorio, donde la luz brillaba más intensamente. Mientras la abría, sintió que una corriente de electricidad recorría su brazo, esa sensación que precede a un descubrimiento vital. Al abrirla, encontró objetos que confirmaron el vínculo inquebrantable que había mantenido con su historia. Fotografías amarillentas, cartas arrugadas y un pequeño diario desgastado. Pero lo más inquietante eran las cartas que nunca había imaginado que existirían, llenas de confesiones que la invitaban a mirar más allá de la imagen heroica que tanto había alimentado. A medida que desenvolvía cada objeto, sus dedos temblaban, reflejando su conflicto interno. Comenzó a leer las cartas, sus palabras resonaban con la sinceridad de un hombre en lucha. Cada frase revelaba flaquezas, decisiones erradas y un sentido de culpa que había estado oculto tras capas de historias heroicas. Aún así, también había destellos de amor y redención, momentos de verdad descarnadas que se retorcían como fugaces destellos en un mar encrespado de emociones. La comprensión de que su abuelo había sido una figura compleja desgarró una parte de su ilusión. De repente, se encontraba cara a cara con la realidad de que incluso aquellos que más admiramos son vulnerables. Era un recordatorio brutal de que la humanidad reside no en la perfección, sino en la lucha. Y eso la llevó a preguntarse cuál era su propia lucha. Con cada palabra leída, una nueva pregunta surgía. ¿Podría aceptar a su abuelo tal como era, con sus errores manifiestos? ¿Sería capaz de armar su propia identidad en medio de ¿La fragilidad? Este momento de autoexamen hizo que su corazón se acelerara. La dualidad del amor y el desengaño se apoderaba de ella. Si su abuelo había lidiado con su esencia humana, ¿qué implicaciones tendría eso para su propio viaje de autodescubrimiento? Mientras repasaba los escritos y sentía cómo su corazón batía con intensidad, una frase se grabó en su mente. La verdad es una carga, pero también es el primer paso hacia la libertad. Era un desafío personal. Alejandra comprendió que no se trataba solo de desvelar secretos, se trataba de enfrentarse a sí misma y a la complejidad de sus orígenes. Con la noche ya en el horizonte, una resolución la invadió. Debía encontrar la manera de reconciliarse con este legado problemático. Tenía que averiguar si la verdad podría liberarla o si por el contrario la atraparía más profundamente en un complicado laberinto emocional. Al mismo tiempo que abrazaba la confusión, una mirada de determinación llenaba sus ojos. Y en ese instante, mientras las sombras se alargaban, se cuestionó si estaba lista para enfrentarse a quienes habían sido parte de esta historia. Aquellos que podrían tener más que decir acerca de su abuelo y su legado. Con el corazón palpitante, entendió que su viaje apenas comenzaba, y que con cada paso se acercaba más a un desenlace que podría cambiarlo todo. Mientras recogía las cartas y los documentos, su mente giró hacia un aspecto inevitable de su búsqueda. Estaba a punto de descubrir la verdad oculta detrás de otros rostros que, al igual que su abuelo, podrían resultar ser mucho más de lo que aparentaban ser. ¿Podría ella estar a la altura de la realidad que se avecinaba? ¿Cedería al miedo o se alzaría con valor hacia el siguiente capítulo de su vida? El amanecer trajo consigo un cielo despejado, pero dentro de Alejandra la tormenta continuaba. Cada rayo de luz que se filtraba por la ventana parecía intensificar su batalla interna. Se levantó de la cama, el diario de su abuelo aún en sus manos, y la primera tarea del día la esperaban: organizar sus pensamientos, definir sus objetivos. Para ello, no solo debía ser valiente, sino también estratégica.
la incomodidad de sus descubrimientos tenía que transformarse en acción. Alejandra se sentó en su escritorio, la caja frente a ella como un umbral entre dos mundos, su pasado y el futuro que estaba a punto de construir. Tomó un cuaderno en blanco y comenzó a esbozar un plan, un mapa que la guiara en su búsqueda de respuestas. Sentía que sacarla todo a la luz sería liberador, pero también sabía que cada paso podría ir acompañado de una incomodidad aún mayor. Necesitaba ser honesta no solo con su abuelo, sino también con ella misma. ¿Quién era realmente? Decidió que su primer objetivo sería contactar a quienes habían compartido la vida de su abuelo. Había mencionado algunos nombres en las cartas, personas que podrían proporcionar más claridad sobre su legado. Sin embargo, la incertidumbre la golpeó al pensar en las historias que esas personas podrían contar. Sería un riesgo emocional, una confrontación con las verdades que podrían desbordar su entera raíz. Al final de su lista, se detuvo en un nombre que resonaba como una campana lejana: su abuela. Nunca había tenido una relación cercana con ella y podía recordar a la mujer como una sombra de dureza. Sin embargo, ahora entendía que su perspectiva podría ser fundamental para comprender el legado de su familia. Pero, ¿sería su abuela capaz de abrir la puerta a una sinceridad emocional que había permanecido oculta todo este tiempo? Esa pregunta la incomodaba, pero también la desafiaba a enfrentar sus propios miedos. Tras beber un sorbo de café que enfrió entre sus manos, decidió que no podía postergar más su decisión. Había llegado el momento de actuar, de dejar atrás la parálisis del miedo. Su abuelo había enfrentado su propio infierno. Ella tenía que encontrar la fuerza para arrojarse al suyo. Con determinación, tomó su teléfono y buscó el contacto de su abuela. A medida que su pulso se aceleraba, estuvo a punto de dudar. Sin embargo, no podía permitirse volver atrás. El tono de llamada resonó, y con cada segundo que pasaba, su mente corría por las posibilidades de la conversación. Pero entonces, mientras aguardaba al otro lado de la línea, el sentido de propósito se asentó dentro de ella. Era un momento crucial que podía llevarla a un revelador camino de sanación y autodescubrimiento. Finalmente, la voz al otro lado la despertó de sus pensamientos. El tono de su abuela resonaba con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Durante los primeros instantes, las palabras de Alejandra temblaron, pero comenzó a hablar del viaje que la había traído hasta allí, del legado que necesitaba desenterrar, el pasado que había vigilado en silencio, los secretos que comenzaban a revelarse. En el fondo de su corazón sabía que, sin importar la respuesta que recibiera, el paso que había dado era uno significativo. «Quiero entender», se escuchó decir, su voz firme a pesar de la vulnerabilidad que sentía. Esa afirmación resonó en ella como un acto de resistencia, una decisión consciente de avanzar. Pero en el interior, una parte de su ser temía las posibles verdades que estaba empezando a desenterrar. ¿Estaba realmente preparada para lo que pudiera encontrar? Mientras la conversación continuaba, pensamientos y emociones se entrelazaban en su mente. Se preguntaba si esa búsqueda la alejaría de los fantasmas de su abuelo o si de alguna manera los acercaría aún más. Con cada palabra pronunciada, esperaba que la claridad que tanto anhelaba finalmente se despliegue ante ella. Pero, ¿podría afrontar la verdad que acechaba tanto en el pasado como en su presente? Esa inquietante incertidumbre dejó entrever un futuro más complejo de lo que nunca había imaginado. Cuando colgó, el aire aún estaba tenso a su alrededor. Por primera vez se sintió en el umbral de un cambio radical. Podría no ser solo la historia de su abuelo, sino su propia narrativa, la que comenzaba a reescribirse. Mientras los ecos de la llamada resonaban en su mente, un nuevo complejo desafío se perfilaba en el horizonte, la posibilidad de confrontar sus propios miedos en busca de lo que realmente significaba para ella el legado familiar. ¿Podría ser ese el momento en que todo cambiara de una vez por todas? La luz del día se deslizaba por la ventana, pero la oscuridad en el interior de Alejandra seguía reverberando. Colgó el teléfono y se sintió como un barco a la deriva, navegando entre las olas de su reciente conversación con su abuela. Las palabras de la mujer aún resonaban en su mente, cargadas de susurros de secretos y decepciones.
Alejandra había sentido la pesada armadura defensiva de su abuela, construida con historias no contadas, y supo que ese era un obstáculo que debía desentrañar. Sentada de nuevo en su escritorio, respiró hondo y recuperó su cuaderno. Aquel espacio había comenzado a convertirse no solo en un refugio para sus pensamientos, sino también en el hogar de sus futuros sueños. Hizo una lista de temas a abordar en su próximo encuentro. Cada punto representaba un pilar de su historia familiar que debía ser explorado. Algunos eran sencillos, otros más delicados, pero todos tenían el potencial de abrir o cerrar puertas. ¿Cómo se había sentido su abuela tras la muerte de su abuelo? ¿Qué decisiones había tomado que habían impactado su vida y la de su familia? ¿Cómo había afectado su relación con Alejandra? A medida que anotaba las preguntas, sintió como una mezcla de ansiedad y anticipación se apoderaba de ella. Era su momento. Cada desafío se presentaba como una oportunidad para crecer. Debía capitalizar sus miedos, convirtiéndolos en una fuerza que la impulsara hacia adelante. La incertidumbre sobre la próxima reunión acechaba sus pensamientos. Si quería ver un cambio en su vida y en su relación con su familia, debía elaborar un enfoque más profundo en su preparación emocional. En ocasiones, enfrentarse a las verdades ocultas requería más valentía que permanecer en la comodidad de lo conocido, pero a cada inspiración sentía que se transformaba un poco más en la persona que aspiraba a ser. Decidió entonces hacer un ejercicio de visualización. Se cerró los ojos y se imaginó en la casa de su abuela, la habitación llena de fotografías amarillas, la fragancia de las flores marchitas que siempre creía detectar. Se vio a sí misma hablando con confianza, expresando sus emociones, haciendo preguntas y escuchando activamente. Pero en su visualización también se percató de que no solo se trataba de la abuela, se trataba de ella, de sus paradigmas, de la manera en que había permitido que el miedo la dominara durante tanto tiempo. Cuando abrió los ojos, sintió un renovado sentido de propósito. Había un montón de verdad por descubrir, una veta de autenticidad que había estado esperando ser explorada. Alejandra eligió dar un paso más. Contactaría a las otras personas que habían estado en el círculo de vida de su abuelo. Ya no se trataba de conocer a su familia únicamente, sino de redefinir su propia historia. Con paciencia, comenzó a redactar correos que llevarían su auténtico anhelo de conexión y comprensión. La transición hacia esta nueva etapa no se haría sin desafíos. Una parte de ella todavía temía que su búsqueda la llevara a un callejón sin salida emocional. Y si descubría verdades que simplemente no podía manejar. Pero, en lugar de permitir que esos pensamientos la paralizaran, optó por abordarlos. Cada llamada y correo era un acto de valentía. Con cada diálogo estaría construyendo un nuevo legado. Mientras revisaba los nombres en su lista, un momento de decisión surgió de su interior. Había un rostro que no podía ignorar, el de su madre. La distancia entre ambas había crecido desde la muerte del abuelo, pero quizás se convertiría en una aliada inesperada en este viaje. Alejandra sabía que, al abrirse a su madre, abría también una puerta a la posibilidad de sanar viejas heridas. Era, sin duda, el momento de sanar y buscar no solo su camino, sino el de su familia. Determinado, llevó su teléfono al lado del corazón y con la decisión clara de un nuevo encuentro, comenzó a buscar las palabras que darían inicio a una conversación que podría transformar todo lo que conocía. ¿Sería capaz de encontrar en su madre esa conexión que siempre había deseado o se enfrentaría a nuevas complejidades que pondrían a prueba su verdadera fortaleza? La próxima decisión estaba a punto de desatar una serie de eventos que cambiarían todo, y el eco de esa incertidumbre resonaba más fuerte que nunca. El día había llegado. Sentada frente a su escritorio, Alejandra no podía evitar sentir un nudo en el estómago. La conversación con su madre era inminente. Aquella mañana se había preparado más allá de lo que lo había hecho en días. Había releído los correos que había enviado, revisado la lista de preguntas y hasta ensayado en voz alta cómo articular lo que deseaba compartir. Sabía que esta no sería solo una charla entre madre e hija, sino un acto de reivindicación personal que había estado postergando durante años. Mientras el tiempo transcurría, su mente flotaba entre recuerdos, cada imagen encarnando la frustración del silencio que las había separado.
La risa de su infancia se había visto ensombrecida por las sombras de la incomunicación, y si había algo que había aprendido en su camino, era que la verdad tenía el poder de unir o de destruir. En su mente resonaba una frase: la historia no se reescribe si no la confrontas first. El timbre del teléfono la sacó de su trance. Pronto escucharía la voz conocida que tanto le provocaba ansiedad y amor a partes iguales. Apretó los labios y respiró profundamente. Cada inhalación parecía dibujarle un mapa hacia lo desconocido. «Hola, mami», comenzó a decir, su voz temblorosa por la mezcla de emoción que la atravesaba. Le preguntó sobre su día, pero en el fondo ambos sabían que había un tema oculto en el aire. ¿Podemos hablar de lo que pasó con abuelo? Alejandra finalmente formuló la pregunta que llevaba días meditando. Las palabras flotaron en el aire, pesadas y resolutivas, evocando un silencio que parecía eterno. El mudecer del tono de su madre le confirmó que la conversación se había tornado seria. «No son cosas fáciles de contar, Alejandra», respondió su madre, como si estuviera buscando las piezas de un rompecabezas que había sido desarmado durante años. «No espero que sea fácil, mamá, pero necesito entenderte, necesito entendernos», dijo Alejandra, con una renovada firmeza en su voz. La realidad de su relación se presentaba ante ella en toda su crudeza, y aunque la vulnerabilidad podía paralizarla, se daba cuenta de que había otra fuerza dentro de ella, el coraje para confrontar su propia historia. Pronto surgieron recuerdos sobre su abuelo, ecos de risas perdidas y lecciones no aprendidas. Palabras de amor tejiendo puentes, pero también tensiones que emergían en cada frase. Su madre fue revelando detalles ocultos, un rompecabezas de relaciones y decisiones difíciles que habían marcado sus vidas. Alejandra sintió cómo cada fragmento de la historia era un ladrillo en la construcción de su propia identidad. A medida que hablaban, la conversación se fue transformando, como si las páginas de un libro olvidado comenzaran a ser leídas. Sin embargo, cada revelación traía consigo una respuesta interna del alma de Alejandra. Su corazón latía con más fuerza a medida que las verdades comenzaron a destaparse. Pero también sentía una presión creciente. ¿Cuánto dolor había soportado su madre? ¿Qué secretos la habían llevado a alejarse de su familia? De repente, una pregunta afloró en su mente, una que sabía que podía cambiar el rumbo de la charla. «¿Y cómo afecta todo esto nuestra relación, mami?», preguntó. La incertidumbre que acompañaba a sus palabras era palpable, capaz de romper cualquier barrera construida por años de silencio. El tiempo se detuvo por un instante, y el eco de la pregunta resonó a través de la distancia emocional que había existido entre ellas. La respuesta iba más allá de una simple conversación. Era la posibilidad de una reconciliación. En ese momento, una decisión se cernía sobre Alejandra. ¿Daría un paso más y llevaría la conversación hacia su abuela? La idea de confrontar la verdad en su totalidad la dejó inquieta. La exploración de sus raíces podía resultar más reveladora de lo que siempre había imaginado. La conexión con su madre había sido el primer paso, pero ahora la tentación de enfrentar a su abuela estaba ahí, llamándola. ¿Estaría lista para lo que podría descubrir? Decidida a no mirar atrás, se prometió que seguiría adelante, costara lo que costara, alimentando un deseo que se sentía cada vez más inevitable. La próxima conversación podría significar abrir un libro profundo o desatar un torbellino de sensible angustia. Y así, en medio de la calma tensa que generó la revelación, Alejandra comprendió que su camino apenas comenzaba. El eco de su historia familiar resonaba con fuerza. Y el momento de la verdad estaba cada vez más cerca. Alejandra respiró profundamente, sintiendo cómo cada inhalación traía consigo un nuevo compromiso con su verdad. La ruta hacia su abuela se tornaba clara. Había asumido el reto de reconectar no solo con el pasado, sino también con su propio ser. La conversación con su madre había sido un primer paso monumental, una semilla de transformación que brotaba con fuerza. Al despertar al día siguiente, había una energía renovada en su interior.
Tomó su diario y comenzó a plasmar sus pensamientos. Sus palabras fluyeron como un torrente. Hoy hablaré con mi abuela. Hoy buscaré no solo respuestas, sino también una conexión que ha estado ausente durante demasiado tiempo. Cada frase escrita la acercaba un paso más a su objetivo. Entendía que la búsqueda de la verdad era un acto de valentía, pero también de amor. Su abuela, una figura en el ocaso de su vida, llevaba su propio equipaje de secretos. Alejandra sabía que enfrentarse a esa historia oscura era esencial no solo para su legado familiar, sino también para liberar su propia voz. Al llegar a la casa de su abuela, sintió una mezcla de nervios y determinación. La fachada del hogar, una imagen de años pasados, se encontraba cubierta de sombras. Golpeó la puerta con un ligero temblor. La figura de su abuela apareció al abrirla, su mirada reflejando sorpresa y una pizca de recelo. Desde el primer momento, Alejandra sintió que la tensión en el aire era palpable. «Abuela, quiero hablar contigo sobre el abuelo», dijo, su voz firme a pesar de la vulnerabilidad que acechaba en su interior. La expresión de la mujer se tornó seria, acentuando la gravedad de lo que estaba a punto de acontecer. Las palabras fluyeron entre ellas, llenas de emociones reprimidas y la necesidad de entender. Alejandra expuso sus descubrimientos, los secretos que habían salido a la luz y cómo su legado había sido ensombrecido por los errores humanos. Su abuela la escuchaba, entre la incredulidad y el dolor, pero también había una chispa de esperanza en su mirar. «Él era un hombre complicado», respondió la anciana, su voz temblando y llena de nostalgia. «Amó profundamente, pero también cometió errores. Todos ocultamos algo, Alejandra. A veces el miedo a perder nos hace guardar silencio». Alejandra sintió un peso levantarse de sus hombros. La conversación no solo trataba de su abuelo, era una danza de confesiones. La historia se entrelazaba en sus relatos, mostrando que el entendimiento requería valentía. Con cada palabra sentía que establecían puentes emocionales, la posibilidad de sanación retumbando en la habitación. Ambas mujeres comenzaron a compartir sus historias, abriendo la puerta a un mundo de vulnerabilidad. Alejandra habló sobre su lucha por recuperar los logros de su abuelo, mientras su abuela compartía anécdotas sobre su amor, sus ambiciones y los sacrificios que había hecho. La conexión se tejía mientras las sombras del pasado comenzaban a disiparse. La conversación alcanzó un punto crítico cuando la abuela confesó un secreto. «Es cierto, lo que hiciste fue valiente. Pero él no solo fue traicionado por otros, también se traicionó a sí mismo. Hubo decisiones que tomó que lo llevaron a esa oscuridad. Necesitas entender que la verdad puede ser un arma de doble filo». Alejandra asintió, el dolor de esas palabras resonando en su pecho. «¿Y cómo podemos reconciliarlo ahora?», preguntó, sintiéndose al borde de un abismo de revelación. Su abuela le tomó las manos y, con la voz entrecortada, dijo: «Al confrontar la verdad y aprender a perdonar, quizás podamos liberar a su espíritu de cargar con el peso de sus errores. Solo así podremos sanar». Esta conversación, cargada de verdad y vulnerabilidad, marcó un hito en el camino de Alejandra. Comprendió que la búsqueda de justicia debía ir de la mano del perdón y la aceptación. La historia ya no era solo acerca de reivindicar el legado de su abuelo, se trataba de entender la complejidad de ser humano. Al despedirse de su abuela, un sentimiento de plenitud inundó a Alejandra. Había conseguido lo que se propuso, no solo un entendimiento más profundo de su historia, sino también la apertura hacia la sanación familiar. El viaje, que antes le había parecido arduo y complicado, ahora se extendía ante ella como un camino lleno de posibilidades. Mientras regresaba a casa, la brisa suave acariciaba su rostro. La relación con su madre y su abuela había evolucionado. El miedo y la desconfianza se convertían en espacio para el amor y la comprensión.
Ahora, más que nunca, Alejandra estaba lista para enfrentar el futuro. Con un enfoque renovado, comprendió que los legados familiares no existían solo para ser reivindicados, sino también para ser entendidos, perdonados y, en última instancia, celebrados. Se sentía fuerte, capaz de llevar adelante la historia de su familia con dignidad. Ese día, Alejandra no solo restauró el nombre de su abuelo, también transformó su propia vida. Había hecho las paces con su pasado y tomado el control de su narrativa. Con un corazón ligero, entró en su hogar, lista para compartir su descubrimiento con su hija. La sanación había comenzado en su familia, y sabía que el futuro no era solo un destino, era una historia por escribir y vivir cada día. Ahora, esto es lo que deben hacer. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal. No se pierdan las próximas historias emotivas exclusivas que transformarán vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a alcanzar más corazones. Comenten sus reacciones y teorías sobre este sorprendente final, porque su opinión nos importa. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión impactante. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.